Ok, amados, vámonos ya al estudio que nos toca ahora, Primera de Corintios, capítulo 16, y vamos a arrancar desde el versículo 13, vamos a leer 2 versículos y luego comenzamos con el estudio. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14, y dice así la palabra del Señor. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a orar. Oh Señor, bendícenos a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón y nos permita aprender un poquito más de tu palabra. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, fíjense que hemos recibido del apóstol Pablo 15 capítulos de pura doctrina. Nos ha enseñado, Pablo ha corregido, y mire, yo le doy gracias a Dios porque la iglesia de Corinto estaba al principio tomando un camino inadecuado. ¿Por qué? Porque eso permitió que usted y yo podamos ser testigos y podamos leer todas las veces que querramos la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Tenemos Primera de Corintios y Segunda de Corintios, resultado de las imperfecciones, de las incorrecciones que tenía la iglesia de Corinto. Y así nosotros hemos podido encontrar que cómo nosotros podemos ver una iglesia que, aunque pueda estar bendecida, sigue siendo una iglesia inmadura. Podemos ver detalles que hemos aprendido tremendamente de esta carta. Y después de 15 capítulos de puritita doctrina, amados hermanos, que inclusive nos ha hablado, el capítulo 15 es el capítulo más poderoso respecto de la resurrección, no la resurrección de Cristo, sino que la resurrección del creyente. Y cuando termina el capítulo 15 y comienza el capítulo 16, el apóstol Pablo trae todo a la práctica. Comienza hablando de la ofrenda que debe recogerse para otras iglesias, es decir, ya la vida diaria del creyente. Y siempre Pablo hace exactamente lo mismo. ¿Cómo? Enseña, dice, esto es lo que tienen que aprender, este es el evangelio, esta es la vida del creyente, esto es lo que tú tienes en el Señor, y luego que te he enseñado lo que tú tienes en el Señor, te trae a la práctica, porque sin práctica, sin vida diaria, sin hechos reales, amados, no importa lo que usted sepa. Si usted sabe mucho de la palabra de Dios y lo pone en práctica, lo que usted sabe va a ser contra usted, porque usted tiene el conocimiento para actuar de una mejor manera. Entonces Pablo es práctico. Pablo quiere llevarlo a que usted ponga en práctica todo lo que se enseña. Recuerde que hemos dicho antes que para los judíos una persona sabia era no solamente el que tenía los conocimientos, sino que con esos conocimientos lograba tener una buena vida agradando a Dios. Ese era una persona sabia, aquel que se notaba su vida. Entonces el apóstol Pablo viene y en el versículo 13 comienza a decirles, después que les ha enseñado la doctrina, les dice, velad. Versículo 13, velad y estar firmes en la fe. Amados hermanos, mire, cuando la palabra velad no implica no dormir, ¿verdad? Metafóricamente podríamos decirte, no te durmas, ¿verdad? Como lo decimos a alguien que se está quedando atrás, que no está poniendo atención a las cosas que hace y está dejando pasar el tiempo. Nosotros le decimos, no te estés durmiendo, que está pasando el tiempo. Es una metáfora, ¿verdad? Entonces, no es que él se duerma de verdad. Entonces, cuando Pablo nos dice velad, nos dice que nosotros estemos atentos, que pongamos nuestro entendimiento, pongamos nuestro esfuerzo, que seamos lo que hacemos en el Señor, lo hagamos con propósitos, que no vivamos al día nuestra vida cristiana, sino que vivamos pensando en qué propósito vamos a alcanzar. No solo propósitos materiales, económicos, etcétera, sino que propósitos espirituales. Conociendo cuáles son mis defectos. Yo tengo que estar atento a mis defectos, tengo que estar atento a mis debilidades y fortalecer todas mis fortalezas, todo lo que yo soy. ¿Por qué?
Pedro nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, nos manda a estar atentos, no a no dormir, literalmente, pero sí a no descuidarnos y estar atentos a todas las acechanzas del diablo. Pero no es que yo estoy viendo al diablo, es que yo veo en la palabra y conozco en la palabra y veo las maquinaciones de Satanás dentro de la Escritura. Y cuando yo encuentro en la Escritura y me preparo para no caer en esos problemas, cuando Satanás quiera hacerme caer, cuando quiera tentarme, cuando quiera hacer que yo haga las cosas que no debo de hacer, yo voy a estar listo, yo voy a estar fortalecido y no voy a ser víctima del ataque de Satanás. Pedro dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero entonces, para poder resistir al diablo, yo he tenido que tener cuidado, yo he tenido que estar atento. Y entonces dice algo, amados hermanos, y quisiera que viéramos lo que el Señor, un versículo nada más, no muchos, de lo que el Señor dijo respecto de que usted y yo teníamos que velar. Eso está en el capítulo 26 del libro de Mateo, la carta, perdón, del Evangelio según Mateo. Dice, Mateo capítulo, ahí estamos, Mateo capítulo 26, versículo 13, permítame regresar, aquí estamos. Ahí estamos. Entonces, nosotros, perdón, más adelante es, bastante más adelante, permítame. Entonces, usted y yo, mi querido hermano, tenemos que estar atentos a lo que nosotros debemos de hacer. Y fíjense que nosotros estamos atentos y aquí el Señor Jesucristo añade, además de la atención que nosotros tenemos que hacer con nosotros mismos, con las acechanzas de Satanás, con todo lo que el mundo está haciendo, nosotros tenemos que acompañarlo con una acción. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 26, 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, Pablo les dice ¿cómo se llama? A la iglesia de Corinto, velen, estén atentos. Pero ¿cómo? ¿Sobre qué nos dice Pablo que nosotros debemos de velar? Regresemos otra vez, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 16 de nuevo. Capítulo 16. Y vea lo que dice Pablo, porque no lo dice sobre estar atento a lo loco, sino que dice Pablo, versículo 13. Se lo pongo de nuevo en su pantalla. Velad y estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener cuidado. Segundo, estar firmes en la fe. Cuando dice firmes en la fe, si bien es cierto, amados hermanos, la palabra que más se equipara a fe en la Biblia es confianza, aquí este texto no se refiere a que usted debe seguir confiando en Dios, aunque lo debe de hacer, sino que aquí se refiere a la doctrina, mantenerse en la enseñanza del Señor. Y tan primordial era en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia primitiva, como lo es ahora. Ahora usted encuentra, amados hermanos, que hay demasiada gente a la cual nosotros le prestamos nuestros oídos, nuestra atención. Y no necesariamente estas personas le están enseñando a usted lo que Dios quiere que usted haga, sino que nosotros nos dejamos llevar por las luces, por lo grande, por el montón de gente, y toda esta gente dice, no le haga caso a la doctrina, si usted atiende la doctrina, usted se vuelve religioso. Y la verdad, amados hermanos, es que nosotros somos lo que somos por la doctrina, no por otra cosa. Y entonces dice Pablo en el capítulo 15, téngame paciencia por favor, porque estamos con esta situación. Dice, oiga lo que dice, por favor. Oiga lo que dice en 1 Corintios 15, el capítulo anterior. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Entonces estamos hablando, amados, el conocimiento. No estamos hablando de que confiamos que Dios va a hacer. Claro, confiamos en eso. Pero Pablo aquí nos está llevando, amados hermanos, a entender, a asimilar y a vivir lo que hemos aprendido del Señor. Y cuando vengan nuevas enseñanzas, nosotros las vamos a comparar con la palabra de Dios, y no importa quién lo diga, cómo lo diga y qué bonito se escuchó, usted va a seguir creyendo lo que la palabra del Señor. Por eso es que Pablo dice, velad y estése firme. ¿Por qué, amados hermanos? Porque va a ser difícil no caer, va a ser difícil no hacer a un lado la doctrina, va a ser difícil no hacer a un lado la enseñanza, porque lo otro se ve, como dicen los muchachos, se ve más cool, se ve más nuevo, se ve una palabra disque más fresca y una revelación nueva. Yo quiero decirle algo, amados, no hay revelación nueva, no hay revelación nueva. La revelación fue dada en la palabra del Señor. Ideas nuevas pueden haber, pero todas las ideas nuevas son ideas de hombres. Así, la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita hace muchísimos años. El Nuevo Testamento, imagínense, aconteció hace 2000 años. Entonces, y el Antiguo Testamento tiene muchísimos años antes. Entonces Dios reveló. Revelar es algo que está oculto, traerlo a la luz. Entonces Dios le reveló a hombres específicamente para que ellos puedan escribir la palabra de Dios. Entonces, Él les revela su voluntad, ellos la escriben y a nosotros nos ilumina para que podamos entender la palabra de Dios. Pero no hay nuevas revelaciones. Y aunque alguien diga, mira, aquí traigo una revelación nueva, o alguien dice, no, mira, esto es una inspiración nueva. ¿Qué es la inspiración, amados? La revelación, Dios da a conocer. La inspiración, el que escucha la palabra tiene la inspiración de Dios para poder escribir con sus propias palabras, pero dando a conocer el mensaje de Dios, o sea, sin perder el mensaje de Dios. Y la iluminación es para aquellos que vamos a prestar nuestra atención y nuestros ojos a lo que Dios nos dio a través de otros hombres. Entonces, eso no es nuevo. Amados, no es nuevo, no se deje ir. Y por eso es que dice Pablo, estén firmes y estén velando. Amados hermanos, no tenemos que hacernos a un lado, no tenemos que pensar que las cosas nuevas son mejores. En la palabra de Dios, en la vida cristiana, no es así. Y yo entiendo a los muchachos pues que quieren cosas más modernas. La modernidad, ponga atención a esto por favor, la modernidad puede llegar a la iglesia. Tecnología nueva, ¿verdad? Y ni modo, está bien, pues si alguien lleva su tablet a la iglesia, le es más fácil en la tablet que llevar el libro, pues bueno, está bien, ya, al menos lleva la palabra de Dios allí, ¿verdad? Nos adaptamos, ve, que las pantallas, que la música, que las luces, etcétera, nos adaptamos a todo eso, pero no a nuevas interpretaciones de la palabra. De eso no puede cambiar, no puede cambiar. Podemos cambiar todo lo que es accesorio, pero la palabra de Dios debe permanecer firme. Y entonces dice Pablo, lo vuelvo a poner en su pantalla, por favor. Velad y estad firmes en la fe, firmes en la enseñanza. Portaos varonilmente y esforzaos. Amados, la palabra varonilmente de repente ahora se oye rara, ¿verdad? Porque ya no tiene el mismo enfoque que tenía cuando esto se escribió. Se escribió eso porque se pensaba, y en el tiempo que esto se escribió, el hombre para defender su casa tenía que enfrentar prácticamente o poner en riesgo su vida. Para llevar alimento a su casa, por ejemplo, el que quería comer pescado tenía que ir a pescar, tenía que ir a cazar, tenía que hacer las cosas mucho más difíciles. No tenemos la vida que no tenían la vida que nosotros tenemos ahora. Un tiempo de más escasez, tiempos más duros, donde la persona tenía que ser más dura. Entonces, el varón era quien defendía la casa y la defendía con su honor, con su vida. Y entonces,
cuando hablamos de varonilmente se asocia a la valentía. Pero en este tiempo, amados hermanos, cuando a veces los padres queremos evitarle a nuestros hijos todos los problemas, queremos esforzarnos para que no le falte nada y los muchachos tienen una vida bien nítida, bien chévere, sin mucho esfuerzo, ellos no entienden mucho, amados, hasta que la vida los presiona para que esa valentía salga de ellos. Mientras tanto, cuando estamos nosotros los padres, estamos haciendo varones que no son valientes en verdad. Son varones quizás un tanto débiles. Cuando no les permitimos enfrentar las consecuencias de sus acciones y queremos sanearle todo y que no queremos que lloren, no queremos que sufran, peleamos con el maestro para que los muchachos no se sientan mal, que vayan a pensar los muchachos que son tontos, no, son haraganes, no tienen la dirección. Entonces, cuando les evitamos todos los problemas, no les permitimos que puedan ser muchachos valientes, y porque un muchacho valiente se vuelve un muchacho esforzado. Y entonces Dios desea que el creyente, en el texto que nosotros hemos visto ahora, primero que esté atento a sí mismo, atento a todo lo demás y atento a la palabra de Dios. Y dice, estad firmes en la fe, es decir, aprenda la palabra y se mantenga en la enseñanza de la palabra de Dios y no la cambie por nada, y que eso va a necesitar que sea valiente, va a ser señalado, va a ser a veces despreciado, va a ser juzgado por vivir como Dios dice que se debe vivir. Tiene que ser valiente. Y una persona valiente es una persona esforzada. Ahora, amados hermanos, yo he podido ver mujeres que son más valientes que hombres, que son más esforzadas que los hombres. Entonces ahora la palabra varonilmente pues ya no encaja como encajaba cuando esto se puso. Si usted se recuerda cuando el Señor Jesucristo, Dios le dijo a Josué, yo te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Esa palabra valiente, que en ese tiempo fue hebreo, es lo que implica aquí, es lo que quiere decir esta palabra varonilmente, es valiente. Y una persona valiente es una persona también esforzada. Entonces tenemos nosotros que mantenernos en esa valentía, en ese esfuerzo, en ese coraje, pero conociendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, conociendo la palabra de Dios, conociendo qué es lo que Dios me ha dado a mí. Eso es la doctrina, amados. Cuando usted sabe doctrina, usted sabe qué es lo que Dios le ha dado a usted, qué es lo que Dios ha prometido, y usted no se deja ir por las promesas de un predicador nuevo. Dios va a abrir las ventanas del cielo, Dios te va a dar esto, Dios no sé qué, Dios te va a dar a favor, Dios te va a impulsar, y usted en pecado. ¿Y usted cree que tiene una vida agradable a Dios? Si usted no va a la palabra, amados hermanos, no hay tal avance, no hay tal bendición de Dios. Si usted no conoce lo que Dios quiere para usted, usted va a estar en ese hoyo, y por más que usted escuche las predicaciones de estas personas, amados hermanos, que lo alejan de la palabra, del conocimiento de la palabra, usted se va a encontrar como caminando en arena, porque no va a avanzar. Y si avanza, no es en la voluntad de Dios, no es en la bendición de Dios. Entonces, y dice después, oiga esto por favor, nos manda hasta a esforzarnos, a estar atentos, a mantener la doctrina. Y dice el versículo 14, oiga esto por favor. Versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Por qué, amados? Dice en Colosenses, amados, dice, Colosenses 3:14, lo busca usted, que todas las cosas nosotros las tenemos que ser en amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. Cuando usted hace las cosas en el amor del Señor, usted no busca el mal. Oiga eso, usted no busca el mal de las personas, usted busca el bien, usted busca hacer la voluntad, usted busca hacer lo que es beneficioso, lo que es provechoso para la persona con la cual usted está. Entonces, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, si usted busca hacer todas las cosas, amados, en amor, usted va a poder mantener ese vínculo correcto, porque no estamos buscando el mal, sino que estamos buscando
a el bien. Mire lo que dice Colosenses 3:14, se lo voy a poner en su pantalla. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, amados hermanos, que mi cobertura, que mi propósito, que mi vida esté llena de amor. Entonces, cuando yo ayudo a una persona en amor, no trato de sacarle el provecho. Cuando yo voy a ayudar a algún hermano, lo hago para que el hermano salga de su problema. Entonces, cuando yo doy clase a los niños, yo no me voy a aprovechar de los niños. Cuando el pastor predica en el amor del Señor, no va a andar buscando qué hermanita está bonita o qué hermanita no está bonito. Cuando el pastor predica en el amor del Señor, no está viendo quién ofrenda más o quién no ofrenda bien, etcétera, o quién no ofrenda, sino que sabe que el amor de Dios está sobre todos los hermanos y que el Espíritu Santo les va a ir enseñando poco a poco qué son las cosas que deben de hacer. Entonces, cuando estamos vestidos en amor, todas las cosas que hacemos son buenas. Y cuando las cosas no nos salgan bien, es porque Dios ha permitido que llegue algún tipo de prueba para que nosotros seamos fortificados después, fortalecidos después. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que llenarnos de ese amor de Dios y que todas las cosas que nosotros hagamos deben estar en ese amor. Recuerde, retrocedamos por favor. Retrocedamos a 1 Corintios. Quiero que tenga en cuenta, amados hermanos, lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, ¿verdad? Porque Dios nos va a pedir cuentas y esta es la manera como nosotros vamos a salir adelante. Vuelvo, amados. Velad, estar atento. Estad firmes en la fe, mantener la doctrina, conocerla y mantenernos ahí. Portaos varonilmente, ¿qué quiere decir eso? Con valentía, haciendo la voluntad de Dios y esforzados. Le decía, no puede ser valiente, no puede ser esforzado si no es valiente. Y luego dice, amados, todas las cosas sean hechas con amor. O sea, ya le dije por qué, porque el amor es el vínculo perfecto. Y entonces dice el versículo 15, lo pongo en su pantalla. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, Pablo está trayendo el testimonio de una familia que se entrega a la obra del Señor. Y amados, mire, realmente como pastor se lo puedo decir, hay personas que llegan al Señor y se entregan al desarrollo a crecer y a servir en el Señor. Hay personas que les es más difícil, ¿no?, servir y que tienen su mente puesta en otras cosas. Digo yo que no es su tiempo, están distraídos en cosas de este mundo. Pero hay personas que hacen su desarrollo en esta tierra, trabajan, etcétera, pero también se esfuerzan por servirle al Señor. Entonces, las personas que hacen eso no deberían, oiga bien, no deberían pasar desapercibidos en la iglesia. Tienen que ser reconocidos como personas a las cuales nosotros debemos de tomar en cuenta. Porque el propósito de estas personas es servirle a Dios de corazón. El propósito de estas personas es que el reino de Dios siga siendo predicado. Entonces dice, lo vuelvo a poner en su pantalla, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, a todos los que ayudan y trabajan. Se lo vuelvo a leer. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, a todos los que ayudan y trabajan en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de estas personas no es hacer un negocio, no es hacer otra cosa, no es pasar el tiempo, sino que es hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros servimos en la iglesia, servimos en la obra del Señor, lo que hacemos es que le damos la oportunidad a otras personas que conozcan del Señor.
¿verdad? Ya sea en evangelismo, ya sea en el discipulado, ya sea en que todo funcione bien a la hora del servicio, a la hora de escuela dominical, que los niños tengan todo su material, que tengan todo listo para que ellos puedan estar atentos y vayan creciendo, no solamente físicamente, sino que también espiritualmente, y se vayan convirtiendo desde pequeñitos en personas que aman al Señor. Entonces, estas personas que tienen ese propósito deberían de ser tomadas en cuenta, y siempre estas personas terminan en lugares de liderazgo porque tienen la visión de hacer la obra de Dios. Y entonces ellos, como ellos tienen esa visión, pues van a ayudar a otros a que caminen como ellos caminan, y la obra de Dios se va a ir desarrollando cada vez más. La carta a los Hebreos, amados hermanos, nos dice lo siguiente, y eso es bien importante, por favor, porque deberíamos nosotros de tener en la mira a este tipo de personas que deciden servirle al Señor. Yo sé que hay personas que le caen bien. A mí me gusta estar con el hermano tal, con la hermana tal, porque la pasamos bien chévere. Sí, pero no está avanzando, amados. Ahí se ponen a chistar, se ponen a hacer otras cosas, y su vida espiritual no avanza. Y si su vida espiritual, amados hermanos, no avanza, van a venir las pruebas, van a venir las dificultades, y cuando llegue va a haber una destrucción en su casa porque no está espiritual y emocionalmente preparado. Es decir, usted no ha alcanzado madurez y no va a poder resistir, no va a poder estar parado sobre la roca. Vea lo que dice, por favor, el versículo 11. Estamos en Hebreos capítulo 6, versículo 11. No, vamos desde el 10. Dice así, oiga esto. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto suena a las personas que acabamos de hablar. Y dice el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué dice? Para plena certeza de la esperanza. Entonces, Pablo, aquí podemos unir Hebreos con Primera de Corintios y saber que estas personas deben ser tomadas en cuenta porque ayudan no solamente lo que ellos hacen con sus manos, sino que su ejemplo arrastra a otros hermanos a hacer la voluntad de Dios. Y entonces dice el versículo 12, por favor. Mire, y dice, para plena certeza de la esperanza, para que usted siempre sienta que es salvo. No solamente sepa, sino que usted se viva, se sienta en el agrado del Señor. Entonces dice, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y eso es lo que Pablo le está pidiendo a la iglesia de Corinto. Imiten a estas personas, tómenlas en cuenta, vuélvalas a ver, hagan lo que ellos hacen, tengan los propósitos que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer la voluntad de Dios. No se pierdan, oiga bien, no se pierdan con los propósitos de otras personas, porque cuando usted le pone tiempo que a otras circunstancias que no son el crecimiento de la obra de Dios, usted está perdiendo su tiempo y está haciendo que otras también pierdan su tiempo. No, si cuando hablamos en la iglesia se habla de compañerismo, no solamente se trata de simpatía entre hermanos, ¿verdad? Ah, este me cae bien, este me cae mal, con este me llevo, con este no. No, se trata de que el compañerismo nos ayuda a que nosotros, amados hermanos, podamos nos ayudamos a hacer la voluntad de Dios. Y entonces Pablo desea que nosotros seamos imitadores, que veamos e imitemos a estas personas. Si no lo hacemos, nos perdemos. Nos perdemos y cuando querramos avanzar y cuando vengan los problemas, pues vamos a estar metidos en más líos, vamos a estar ocupados resolviendo chambres, vamos a estar ocupados haciendo cualquier otra cosa. Celebremos la fiesta de fulano, mengano, y se va a la iglesia solo en comida, en celebraciones,
pero la palabra de Dios no es predicada, usted no aprende más. Deberían de ser usted, dice Hebreos también, allí mismo en el capítulo 6, en el capítulo 5, 5 y 6, dice la carta de los Hebreos, debiendo de ser ya maestros, sois niños en la fe. Porque no aprovechamos el tiempo, porque no imitamos a las personas que están haciendo bien la obra. Amados, mire, el texto que nosotros comenzamos ahora prácticamente nos enseña cuáles deben ser las actitudes de un creyente que desea hacer la voluntad de Dios, que prospera, que crezca, que crece y llega a la madurez, que es del agrado de Dios y que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuál es eso? Primero, velad. ¿Qué dijimos? Está atento a Él, a la palabra, a las enseñanzas del diablo, a los propósitos del Señor, a la predicación del Evangelio, a colaborar con aquellos que predican el Evangelio. Por ejemplo, nosotros los lunes tenemos una jornada de ayuno, a estar conectados, a tratar de mantenernos en ayuno. Son 12 horas, ¿verdad? Todos los lunes, 12 horas de ayuno. Pues estar allí, participar. Si solo logré 8, pues solo 8. Y al siguiente lunes tal vez llegamos a 9, tal vez llegamos a las 12, no sé, pero trabajamos en eso, estamos atentos en eso y vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo y poco a poco vamos alcanzando dominio, oiga esto, dominio sobre nuestra carne a través del Espíritu. Entonces, usted está atento. Luego dice, estad firmes en la fe. Ya dijimos, amados hermanos, firmes en la fe se refiere a estar atento a la palabra, entendiendo la palabra, entendiendo las enseñanzas y principios bíblicos y manteniéndome ahí. Aunque, oiga bien, aunque hayan tentaciones de otros lugares que todo parece más bonito. Allá la alabanza está más bonita, ok. Pero nosotros adoramos al Señor. Pero nosotros aprendemos de la palabra de Dios. Poco a poco los músicos van aprendiendo más, van mejorándose, etcétera, etcétera. Ay, es que allá me gusta tal cosa, ok. Pero la iglesia es un todo que debe terminar en ti, en tu madurez. Si no te ayuda a ser maduro, no estás en el lugar correcto. Y después dice, amados, portaos varonilmente. ¿Qué quiere decir eso? Sea hombre, pues. O sea, esa era la intención, pero sea valiente, pues. Sea usted hombre o sea usted mujer. Sea valiente. Y manténgase firme, manténgase firme. Y por último, dice, esforzaos. Es necesario el esfuerzo, amados hermanos, para poder coronar el propósito de Dios. Y así todas las cosas que nosotros hacemos, dice el versículo 14, y con eso terminamos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. No es fácil, no es fácil. No es fácil mantener la palabra, los principios bíblicos, aprenderlos, tomar el tiempo para aprenderlos, mantenerlos firmes, tener en mi mente el temor de Dios, tener en mi mente tiempo para orar, tener en mi mente hacer a un lado los tiempos para congregarme, para meditar, para mi crecimiento espiritual, para ayudar a otros que crezcan. No es fácil. Oiga, no es fácil. Necesito ser una persona que está atento, una persona que está firme en sus creencias, una persona valiente para sostenerse ante las provocaciones y una persona esforzada para alcanzar las metas que queremos, que Dios quiere que nosotros alcancemos. Bien, mis queridos hermanos, esa es la bendición que Dios tenía para nosotros, amados. Manténgase firme, manténgase sin variar. No le permita al enemigo verlo caer. Miren, no le permita a sus amigos impíos que lo vean alejarse del Señor. Le van a animar, vamos hombre, vámonos. Y cuando usted se vaya, se van a reír de usted. No permita que eso pase. Que lo respeten a usted sabiendo que cuando usted tiene que estar en la casa del Señor, no hay nadie que lo quita de ahí. Cuando usted tiene que hacer lo bueno porque Dios le ha mandado a hacer lo bueno, no hay nadie que le haga hacer el mal. Para los cristianos, amados hermanos, el pecado ya no es nuestro Señor. En otras palabras, los cristianos tenemos la fortaleza en el Señor para no pecar. No siempre va a ser así, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Pero en el Señor, amados hermanos, en el Señor podemos tomar buenas decisiones. Dios quiere bendecirnos, amados.
Dios quiere llenar, oiga esto por favor, llenar nuestra vida de toda esa bendición que Dios tiene para sus hijos, aquí en la tierra y después allá en el cielo, la vida eterna, la vida eterna. Pero qué bendición es cuando nosotros decidimos, mis queridos hermanos, atender la voz de Dios y quedarnos allí. Y saber que es la palabra de Dios lo que más deseamos en nuestro corazón. Bien, mis queridos hermanos, permítame orar por usted. Al final, después de la oración, va a salir una oración especial para todos aquellos que todavía no conocen a Cristo como su Señor y Salvador personal. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.